Estamos de vuelta y agradecemos en esta noche la presencia del doctor Pablo Said, que es el director nacional de contrataciones públicas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, en realidad. Para mí la suerte, toco madera. Sí, excelente. Perdón, así es. Ay. Bueno, ¿cómo estamos, doctor? Supongo que escuchó, vio y está siguiendo el caso de Ciudad del Este con relación a las compras COVID. Correcto. Tenemos también una investigación abierta a la cual se incorporó ahora el dictamen emergente de la Contraloría General de la República, a similitud de lo que ocurrió en otros casos en los cuales una actividad conjunta de control entre la Dirección de Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República. En varios casos, sobre todo aquellos mediatizados del año pasado en el marco de la pandemia, tuvimos muy buenas experiencias en cuanto a ejercicio de control conjunto entre la Contraloría General de la República y la Dirección de Contrataciones Públicas. La Contraloría hizo un dictamen, la Dirección de Contrataciones Públicas incorporó el dictamen al proceso investigativo y en el 100% de los casos se concluyó respecto a las posibles irregularidades como aspectos que merecerían anulaciones, sanciones a proveedores, remisiones a otras instituciones para que activen sus distintas competencias. Estamos en la misma sintonía en ese sentido. Estábamos hablando antes ya de entrar al aire, ¿verdad?, de cómo se armó esta licitación con relación a la compra Tiachela, donde se le invitó al papá, al hijo, a la amiga, al vecino, al tío. Dos licitaciones en realidad, uno el caso Tiachela, el otro Tayud, donde se le puso como invitado, adjudicado a un humilde constructor de pozo artesiano. En esos casos, ¿no se traducen en violación de la ley de contrataciones públicas, doctor? Bien, si bien yo pido excusarme de lo que es la opinión precisa de cómo podría culminar este caso, porque en breve por los plazos procesales debe ser concluido y no puedo prejuzgar, sí me gustaría aclarar algunos temas generales, ¿verdad? El principal punto investigado en este caso es la falta de comunicación del proceso de contratación al portal. Y el paso fundamental, el paso 1, para iniciar un proceso de compra legítimo es justamente comunicar al sistema integrado de contrataciones públicas. Y ahí vale la pena resaltar que Paraguay tiene un sistema integrado totalmente centralizado en cuanto a canal de información a través del portal web de la Dirección de Contrataciones Públicas. Si el proceso de contratación no está en el portal web, eso realmente ya llama la atención poderosamente y a eso sumamos todos los aspectos investigados, en este caso analizados también por la Contraloría General de la República. Ahora, la pandemia no puede ser evidentemente excusa para no realizar estos procedimientos, director, teniendo en cuenta que en ese momento de muchísima necesidad, muchos municipios, en especial en este caso lo de Ciudad del Este, aprovecharon esa ocasión para incluso inventar normativas, ¿verdad? No existe posibilidad alguna de que una situación de emergencia sea utilizada para salirse del sistema de contrataciones públicas, sí para usar las vías excepcionales dentro del sistema de contrataciones públicas. Recordemos ya que en abril del 2020, ante la evidente complejidad de los análisis de los principales casos de los insumos chinos y otros muy sonados en la Administración Nacional, la Dirección de Contrataciones Públicas creó un proceso especial rápido que apenas requiere de 2 días de publicación para que cualquier institución pública pueda contratar haciendo uso del portal de contrataciones públicas, de la transparencia, proveyendo datos al sistema y solamente se requieren invertir 48 horas en ese proceso. Paraguay hoy día es utilizado como caso ejemplo positivo de cómo se puede reaccionar adecuadamente ante ciertas emergencias en materia de creación de alternativas de contratación, dejando de lado la compra directa, dejando de lado el compro y después reporto, que era el sistema vigente para las excepciones antes de abril del 2020. Y el volumen de operaciones tramitados en el proceso de contratación pública, en el sistema de contratación pública, claramente nos dice que ese proceso excepcional no constituye ninguna traba. Y muchos municipios utilizaron muy adecuadamente ese procedimiento y tenemos un escenario bastante completo de análisis porque decidimos desde la Dirección de Contrataciones Públicas a mediados del 2020 iniciar un proceso integral de todos los contratos que tengan la etiqueta COVID. ¿Ah? Por supuesto que encontramos irregularidades en algunos, subsanables en algunos casos, pero lo interesante es ver cómo el sistema de contrataciones públicas no es el problema para comprar.
No, por supuesto que no. La ley es clara y existen hoy recursos. Yo quisiera hacerle referencia un poco, doctor, y si producción me ayuda, a la observación número 6, donde la Contraloría expresamente dice: no se observan notas de remisión para la entrega de los bienes establecida en la carta de invitación, dice la observación número 6, doctor, donde dice que se estipuló precisamente que se debieron presentar notas de remisión al momento de pagarle al proveedor. Esto significa que pudiera haber daño patrimonial en el sentido que no están justificadas esas entregas, doctor Seid. Bueno, sin haberme interiorizado puntualmente del expediente, te respondo en forma general que cualquier pago por provisión de bienes que deba realizar un funcionario público tiene que estar respaldado en un legajo de documentos que demuestren la entrega de ese bien. El clásico documento que demuestra la entrega de un bien es la nota de remisión. ¿Y si no se demuestra eso? Y si no se demuestra la entrega del bien por el cual se pagó, entonces se tiene que explicar por qué se estuvo pagando, ¿verdad? O sea, la línea usual es tener la entrega del bien acompañada de una serie de documentos, ya dependerá si son bienes consumibles o patrimoniables, pero siempre documentos que demuestren que hubo una entrega. Y luego de esa comprobación documental de la entrega sí se podría tramitar un pago. Ese es el proceso usual que se da descrito en forma muy general para cualquier pago por provisión de bienes que se realiza en una institución pública. La falta de documentos deja en ausencia de pruebas si se entregó o no se entregó el producto. Entonces, quien tenga ese problema tendrá que demostrar si lo que pagó se corresponde con lo que realmente se entregó. En ese caso, ¿ustedes derivan al Ministerio Público el reporte? Sí, ante indicios de daño patrimonial siempre se deriva a la Contraloría o al Ministerio Público. Generalmente la Contraloría, bueno, en este caso ya vendría de Contraloría, se reporta igual para completar la información y ante cualquier indicio de perjuicio patrimonial remitimos también a los distintos órganos de control. Porque inclusive a veces, a la Procuraduría, lo cual en este caso no ocurriría eventualmente porque estamos hablando de un ente municipal y la Procuraduría respecto a los municipios no tiene competencia. Porque acá estamos hablando y de repente se especula mucho con las inconsistencias administrativas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que dice, reitero, en el punto número 6 que estamos viendo en pantalla, es bien clarito. Las notas de remisión son el respaldo para el gasto que se ejecutó. Estamos hablando de los 3.000 millones de guaraníes. Y mi otra pregunta es, las declaraciones juradas de los potenciales oferentes, ¿acaso también no serían vulnerar un documento público, mentir en un documento público? Estamos hablando, mi pregunta puntual es del caso del señor que construye pozo artesiano que aparece como potencial oferente y adjudicado incluso en este caso. ¿Eso no sería producción de documentos con contenido falso en caso de que se confirmare? Y eventualmente podría tratarse de algún tipo de hecho punible relacionado a la declaración de las manifestaciones obrantes en los documentos de la licitación. Eso, por supuesto, es un tema reservado a la Fiscalía, pero es muy importante entender el rol de los controladores administrativos, llámese contrataciones públicas, Contraloría, auditorías, ya sea la del Poder Ejecutivo, las internas institucionales. Somos una suerte de forenses que entregamos la información, así como se entrega la información de un asesinato, de una estafa, eventualmente un perito contable, a la Fiscalía. Nosotros también entregamos información parecida en el sentido de señalar cuáles son las irregularidades administrativas, comparando entre lo que pasó y lo que dice la ley que tiene que pasar, la ley administrativa. Eso entregamos a las autoridades de control de otro ramo de la responsabilidad personal que puede ser la penal o la civil. Esa autoridad se encarga de enmarcar esa descripción de hechos como una irregularidad en un eventual código penal o en leyes penales especiales. Claro, porque con las observaciones de Contraloría y contrataciones nomás y guardamos en los cajones, otra vez esto no, si hubiera daño no va a poder ser resarcido, ¿verdad? Puede correrse el riesgo de no recuperar, pero es importante señalar que las últimas intervenciones, sobre todo las conjuntas de Contraloría y contrataciones, permitieron que en casos bastante complejos se haya recuperado el 100% de lo eventualmente pagado y se hayan ejecutado las pólizas de cobertura de riesgos, tanto de entrega de anticipo como de fiel cumplimiento de contrato de los acuerdos firmados.
Me gustaría ir a algo práctico, doctor, en base a lo que está señalando, sin querer, por supuesto, adelantarme al resultado que va a tener todo este trabajo que vienen realizando, pero en base a lo que dice Contraloría. Se habla de la posibilidad de una anulación en este tipo de, digamos, de licitaciones. ¿Cómo se podría subsanar en la práctica este hecho, siendo que supuestamente ya se entregó, verdad? Tu pregunta práctica es realmente la más compleja de todas las preguntas jurídicas que siempre se maneja, la teoría de las nulidades. Así ¿Qué mismo significa declarar nulo cuando ya se construyó todo, ya se pagó todo? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a ordenar la destrucción de lo construido? Entonces, de acuerdo a la situación de hecho detectada, se van determinando los efectos de lo que se declara irregular. Si se puede frenar la ejecución contractual, se puede ejecutar la póliza, se apunta a eso. Si se tiene que hacer una acción de recupero patrimonial, pues se tiene que imprimir esa acción. Entonces, la situación de hecho en la cual se encuentre la ejecución del proceso licitatorio o de la ejecución del contrato en sí, determinará cuál va a ser la línea de acciones para tomar para reencauzar la situación. Reencauzar la situación no significa que se termine de ejecutar el contrato, sino que se revierta el eventual daño producido a la institución y cada parte corra con las consecuencias de responsabilidad que correspondan. Ahora, otro punto también sobre la posible sanción a los proveedores, teniendo en cuenta que algunos de los proveedores ni siquiera se han presentado ellos mismos, por lo que al menos manifestaron a nuestra investigación. Pero estos no son luego proveedores, Gustavo, por perdón. eso mismo. Estos son amigos que aparecieron ahí en tiempo de COVID para hacer su negocio. Y que no son luego proveedores del Estado, ¿verdad? Una de las consecuencias derivadas de las investigaciones de oficio puede ser la remisión de los antecedentes del caso al área de sumarios a proveedores de la Dirección de Contrataciones Públicas. De hecho, todos los grandes casos del 2020 que comenzaron con investigaciones de oficio terminaron también con el inicio de un proceso sancionatorio a los proveedores, y hoy día sí también esos procesos sancionatorios están culminados con, fueron las sanciones más altas dictadas en el marco del sistema de contrataciones públicas. Recordemos el caso de tapabocas de la DINAC, que es un típico caso de proveedor de maletín, ¿verdad? Un proveedor que no tenía facturación previa, que no tenía actividad específica en el rubro salud, provee tapabocas vencidos, provee tapabocas con licencias de fabricación vencidas, comprobadas por comunicación con la misma fábrica. Bueno, recibió la máxima sanción posible dentro del régimen de contrataciones públicas, que es en este momento 36 meses. ¿Verdad? Claro, esto en cuanto a la sanción administrativa, porque sí, volvemos a lo mismo. El Ministerio Público a partir de ahora tiene que, en base a todas esas investigaciones y dictámenes, poner manos a la obra, ¿no? Correcto, ahí comienza o continúa, porque ya están abiertos hace un tiempo, los procesos de investigación penal, en el marco penal. Este es el tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que Contraloría y Contrataciones hace el trabajo, dictaminan, ¿verdad? Las inconsistencias, como le llaman ellos, administrativas, pero se va y muere en el Ministerio Público, ¿verdad? Porque Contrataciones como Contraloría, tengo entendido, no pueden decir esto es un hecho punible, eso le toca al Ministerio Público y ahí es donde se va al muere, Gustavo. Realmente, pero bueno, esperemos que este no sea el caso. Pero siendo justos también con la Fiscalía, tenemos que reconocer que en los últimos años el trabajo de investigación administrativo que está realizando la Fiscalía es muy importante. Desde la Dirección de Contrataciones Públicas somos testigos de la constante investigación, recabar datos, trabajar en forma cada vez más profunda dentro de ese gigantesco universo de datos que es el portal de contrataciones públicas. Y también hay que reconocer que los procesos penales son ya procesos judiciales, no administrativos, y los plazos son totalmente distintos. Sí, hay casos en los que sí funciona. Sin lugar a dudas. Me quedé nomás con algo y si me permiten 30 segundos le quiero consultar esto. ¿Qué pasa con una empresa que es invitada, doctor, sacándolo de Ciudad del Este, que no tiene el respaldo económico como para proveer una cantidad de alimentos o de kits de alimentos y que dice tener una empresa amiga que le puede proveer eso? Y usando como base de respuesta la jurisprudencia del caso tapabocas de DINAC, yo te diría, si el pliego de bases y condiciones no establece un parámetro financiero para la compra, para el análisis del proveedor, ese pliego luego ya está mal, hablando mal. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Eso es a lo que quería llegar, ¿no? Todo ese proceso burocrático no es una simple guerra de papeles, es un elemento que permite al Estado asegurar la mejor condición de contratación para asegurar el cumplimiento del contrato. Y claramente, para ejecutar un contrato, necesitas espalda financiera. Claro, de por sí entonces ya es irregular el mecanismo que se utilizó para el llamado. Contratar sin medir la capacidad de tu proveedor, de tus oferentes, es una irregularidad de por sí.
Doctor Pablo Seid, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. El director nacional de Contrataciones Públicas. A vuelta de pausa, vamos a hablar de otro caso que también lo habíamos planteado acá, Rosana. Así mismo es, pero también vamos a seguir hablando del tema, Gustavo, con el director de contrataciones de Contraloría, ¿verdad? Que nos va a dar más detalles, porque reiteramos, este no es el único caso donde hubo pifiadas, digamos. Bueno, vamos a la pausa.